Del Monte de los Hilos Rotos, el hombre de piedra, parte 1. En la tumba. Llorando de rodillas, Marcial pasó varios días sobre la tumba de su esposa. Pese a que la mujer llevaba varias semanas de haber muerto, el hombre no se apartaba de ella, e incluso ni en las noches de tormenta. Si bien nadie se compadeció de su tristeza, fue porque tuvo la fama de ser violento. Y aunque para muchos el remordimiento de conciencia fue la pieza clave para inculparlo de un posible asesinato, nadie tuvo las pruebas suficientes para llamarlo asesino. Bajo dicha sospecha, la gente de San Mateo lo trataba con desprecio desde entonces. Un par de años después de la muerte de Margarito, pese a que las cosas parecían mejorar en el pueblo después de la temporada de oscuridad y de suicidios, nadie estuvo preparado para lo que sucedió aquel día. Muchos coincidieron que, después de la muerte de su esposa, Marcial conmocionó las memorias de San Mateo. Se cuenta que todo inició cuando Catalino, quien se había adueñado de la casa de su tío Margarito después del suicidio, había forjado una amistad sincera con Marcial, desde entonces su vecino, y se preocupó tanto por él que, después de haber notado su ausencia, decidió salir a buscarlo. A consecuencia del mar de nubes negras en el cielo de aquel día, una calma descomunal que se prolongaría varias horas, abrió una de las profecías que integraban el acervo mitológico de cataclismos en San Mateo, pues muchos decían que un huracán postergado varios años venía a destruir al pueblo en un final apocalíptico. A pocas horas de la noche, los vientos fuertes empezaron a colar entre las calles y entonces los caminos de terracería se llenaron de ramas y árboles que, arrancados de raíz, bloquearon la senda. Preocupado por la inminente tempestad, Catalino corrió bajo la bóveda silvestre del camino principal que sacudía por los vientos violentos aires. Se abría y se derrumbaba frente a sus ojos. A la distancia y en medio del derrumbe vislumbró la silueta de un sujeto inmóvil frente a la iglesia. Subió deprisa los escalones del atrio y vio a Nazarito de pie frente a la puerta del templo. Sin entablar la acostumbrada plática de amigos y sin muestra de compasión y clemencia, Nazarito confesó haber visto a Marcial llorando en el cementerio. Y fue así que, bajo la amenaza de una tormenta y la amarga zozobra de encontrar un método para convencerlo de regresar a casa, a toda prisa se encaminó al cementerio. A través de las rejas chuecas, alcanzó a ver en el fondo, entre la galería de ángeles y cruces, la silueta inmóvil de un hombre encorvado. Empujó la reja y el sonido metálico entre las tumbas se consumió con el rayo que partió la cresta más alta del cerro. Nervioso, y pese a no ser muy devoto a todo el asunto de los muertos, entró con respeto. Tras sortear las hierbas y santos de piedra, caminó con cautela hasta el hombre. Pero Marcial ya no se encontraba en la tumba de su esposa, sino en el fondo, pegada. Lo vio ahí tieso de pie, mirando la tumba vieja. No se mueve, pero respira, murmuraba con voz cascada. Caminando hasta la tumba, Catalino se detuvo nervioso. Ansioso, echó un vistazo a la tumba con el único ojo abierto. En el fondo no soportó la curiosidad de ver lo que supo que lo perturbaría desde entonces. En la fosa y entre los huesos que asomaron
pasado, vio a un hombre harapiento y sucio, que a duras penas respiraba boca abajo. «Está vivo». De un brinco, Marcial se arrojó a la fosa porque creyó que el descubrimiento del hombre era la señal para su redención. «Ayúdame a sacarlo de aquí». «Estás loco, no voy a entrar a una tumba». Catalino daba discretos pasos hacia atrás. «Cualquier hombre que termine durmiendo en una tumba no me da buena espina». «Ayúdame, por favor», dijo después de colocar el cuerpo desvanecido sobre sus hombros. «¿Acaso no te preguntas cómo llegó a la tumba?», indagó Catalino horrorizado, pero Marcial no respondió, porque estuvo ocupado en asentar el cuerpo sobre el piso. A punto de abandonar a su amigo, se detuvo a razón de la conciencia, porque supo que no había lugar a donde huir de sí mismo. Fue así que, muy a pesar de sus principios fundamentales, extendió la mano frente a Marcial y lo ayudó a salir del hueco. Y entonces, en medio de la tormenta, antes de que el agua se desbordara del cenote e inundara el pueblo, cargaron al hombre y con discreción lo condujeron a la casa de Marcial. La verdad fue que muy pocos vieron la torpe marcha de los tres sujetos bajo la tormenta, pero quienes lo hicieron, gracias a los rayos que alumbraron los caminos de terracería, lograron distinguir el rostro descompuesto de aquel hombre desconocido. Fue así como el rumor de la aparición de un extraño sujeto de melena hirsuta y largas barbas pronto fue noticia en San Mateo. Las historias de su procedencia se desbordaron e incluso algunos concluyeron que se trataba del mismito Ixmen, el guía del pueblo, el curandero, el nuevo gran sacerdote prometido por los dioses de antaño. Y por esa misma razón, nadie se atrevió a delatar a Marcial. Cuando dicha historia llegó a sus oídos, dudó, porque ni él mismo pudo comprobarlo. Y no es que le hubieran faltado las ganas de preguntarle y averiguar el misterio de su origen, sino que desde su rescate en la tumba, el hombre se la pasaba sentado en la hamaca con los ojos tiesos, en silencio, como ausente. No hablaba, no comía ni bebía, ni siquiera se levantaba para ir al baño. Muy en el fondo, Marcial supo que no se trataba de pues no concebía que un ser de alto grado espiritual estuviera rodeado de moscas y un olor putrefacto a consecuencia de los desechos que fluían de su cuerpo inmóvil.